Olvídate de los minotauros, de los unicornios y olvídate incluso de los dragones. Esos monstruos son tan famosos que prácticamente todos los conocen, pero el mundo antiguo estaba lleno de criaturas mucho más extrañas, seres descritos en crónicas, relatos populares y tradiciones ancestrales que parecen sacados directamente de una película de terror. Algunos viven en bosques oscuros, otros en lagos profundos, otros en el inframundo. Y lo más inquietante es que muchas culturas diferentes describieron criaturas increíblemente similares, aun cuando jamás tuvieron contacto entre ellas. Quédate hasta el final del video y conocerás 12 criaturas mitológicas poco conocidas que podrían protagonizar tus peores pesadillas. 1. Wendigo, de Norteamérica. Entre los pueblos indígenas de Norteamérica existe una criatura que representa uno de los mayores temores humanos, el Wendigo, un espíritu asociado con el invierno extremo. El hambre y el canibalismo. Durante los inviernos extremos, cuando las tormentas bloqueaban caminos y la comida desaparecía, algunas comunidades enfrentaban decisiones desesperadas. La leyenda advertía que quien consumiera carne humana para sobrevivir podía terminar poseído por el espíritu del Wendigo, y en ese momento dejaba de ser humano. Se dice que es extremadamente alto, esquelético y demacrado, con piel gris o pálida como un cadáver congelado, ojos hundidos y brillantes, dedos largos como garras. En muchas versiones modernas también aparece con astas de ciervo, aunque en las tradiciones más antiguas no siempre se mencionan. Pero hay un detalle que siempre aparece. Su hambre es infinita. Cuanto más come, más hambre tiene. Y su cuerpo sigue creciendo, pero siempre permanece delgado y famélico. Uno de los detalles más aterradores es que el Wendigo podía imitar voces humanas, podía llamar a alguien por su nombre, desde el bosque, y cuando la persona respondía, ya era demasiado tarde. La historia aborigen ya existía en la región. Los primeros registros escritos aparecen en relatos de misioneros franceses en Canadá alrededor del siglo XVII. 2. El encantado. En Amazonas, relatos registrados en el siglo XIX. En lo profundo del Amazonas existe una leyenda tan inquietante como fascinante. Habla de una criatura conocida como el encantado. A simple vista parece un delfín rosado del río, pero según el folclore amazónico no es un animal común. Se dice que durante la noche, este delfín emerge del agua y se transforma en un hombre elegante, vestido completamente de blanco, con un sombrero que oculta un pequeño agujero en su cabeza. Ese agujero sería la evidencia de su verdadera forma. Los primeros registros escritos aparecen en crónicas de exploradores y misioneros europeos en la Amazonía en el siglo XIX. La tradición oral indígena probablemente es mucho más antigua. Las historias cuentan que el encantado seduce a mujeres en fiestas nocturnas, baila, conversa y se comporta como un caballero encantador. Pero siempre mantiene cierta distancia. Nunca deja que nadie toque su cabeza y siempre antes del amanecer desaparece, regresando al río. En muchas comunidades amazónicas existe la creencia de que algunos niños nacidos sin padre conocido son hijos del encantado. Estas historias eran tan comunes
que incluso hoy en algunos pueblos se usa la frase «Ese niño es hijo del río». 3. El cuero, en Chile. En algunos lagos del sur de Chile existe una advertencia que se repite desde hace generaciones. Nunca te acerques demasiado al agua, porque allí podría estar esperándote el cuero. Esta criatura es descrita como una especie de piel gigante flotante, con bordes que parecen tentáculos. Permanece quieta en la superficie del agua, como si fuera simplemente un pedazo de cuero abandonado. Pero cuando alguien se acerca demasiado, se lanza sobre la víctima, la envuelve completamente y la arrastra hacia el fondo del lago. Algunas historias dicen que incluso puede absorber la sangre de sus presas, documentado en relatos coloniales del sur de Chile entre el siglo XVIII y XIX, aunque proviene del folclore mapuche, posiblemente más antiguo. 4. Aswang, Filipinas. En Filipinas existe una de las criaturas más temidas del folclore asiático, el Aswang, registrado por cronistas españoles tras la llegada de los europeos a Filipinas en 1565, aunque la tradición oral es anterior. Lo más aterrador de esta criatura es que podría parecer completamente humana. Durante el día vive entre las personas, sin levantar sospechas. Pero al caer la noche, su verdadera naturaleza emerge. Las leyendas dicen que el Aswang puede transformarse en criaturas aladas, vampiros o monstruos con lenguas largas capaces de extraer órganos internos, especialmente de mujeres embarazadas. 5. Tikbalang, Filipinas. También en Filipinas se habla de un ser que habita en los bosques más profundos. Tikbalang, una criatura extremadamente alta, con cuerpo humano, pero cabeza de caballo, con ojos brillantes. Se dice que su pasatiempo favorito es confundir a los viajeros. Las personas que entran en su territorio pueden caminar durante horas, solo para descubrir que han regresado exactamente al mismo lugar, como si el bosque mismo se estuviera burlando de ellos. El Tikbalang no era necesariamente un monstruo que atacara a las personas. Su poder era más psicológico. Se decía que podía manipular la percepción humana. Las personas afectadas por el Tikbalang podían experimentar desorientación extrema, escuchar pasos detrás de ellos, ver senderos que desaparecían, sentir que el bosque cambiaba de forma. Algunas recomendaciones para protegerse de esta bestia eran usar la ropa al revés, pedir permiso antes de entrar al bosque porque la criatura odiaba a las personas arrogantes, no hacer ruido ni burlarse. Esta historia también fue documentado por los colonizadores españoles en el siglo XVI, pero las historias indígenas ya existían antes de la colonización. Cuenta una antigua leyenda que si no le das like a este video, ahora mismo puedes encontrarte uno de estos antes de dormir. 6. Nukelavie, Escocia. En las Islas Orcadas, al norte de Escocia, se cuenta la historia de uno de los monstruos más aterradores del folclore europeo, el Nukelavie, un ser grotesco que parece un caballo fusionado con un humano. Pero hay algo aún peor. Las descripciones tradicionales son tan perturbadoras que parecen sacadas de una historia de horror moderno. El Nukelavie tenía cuerpo de caballo gigantesco, torso humano fusionado a su espalda, brazos extremadamente largos, cabeza grotesca con dientes enormes. Pero lo más impactante era esto: no tenía piel. Su cuerpo estaba completamente expuesto. Se podían ver músculos, venas y tendones moviéndose mientras caminaba. Algunos relatos dicen que su sangre oscura goteaba constantemente.
Además, su aliento era venenoso. Con solo respirar cerca de los campos, podía provocar enfermedades en humanos, muerte de ganado, destrucción de cultivos, sequías repentinas. En una comunidad agrícola que dependía completamente de sus animales y cosechas, esto era una amenaza devastadora, registrado en recopilaciones de folclore de las Islas Orcadas en Escocia durante el siglo XVIII. 7. Avaya, Melanesia. En las islas de Melanesia, una región del Océano Pacífico que incluye lugares como Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Vanuatu. Existe la leyenda de una criatura misteriosa que habita en los lagos más profundos. Su nombre es Avaya. A simple vista podría parecer una anguila gigante, pero según las historias tradicionales, es mucho más que un animal. Es un espíritu protector del agua. Y si alguien intenta pescar de forma indebida o contaminar las aguas, la criatura provoca tormentas violentas capaces de hundir embarcaciones. En algunas historias, el Avaya no solo protegía al ecosistema, también se decía que podía ayudar a quienes respetaban el lago. Por ejemplo, guiando a pescadores hacia zonas con abundancia de peces. Esto convertía a la Avaya en algo único dentro del folclore. No era simplemente un monstruo, era un guardián. Registrado entre el siglo XVIII y XIX por antropólogos y exploradores europeos al documentar mitologías de Melanesia. 8. Grutslang, África. En el sur de África, especialmente en la región montañosa de Richtersveld, existe una leyenda que habla de una criatura tan poderosa que, según la tradición, ni siquiera los dioses pudieron controlarla completamente. Su nombre es Grutslang. Mitad elefante, mitad serpiente. El nombre proviene del idioma afrikaans. Grut significa grande o gigante. Slang significa serpiente, es decir, la gran serpiente. Pero la criatura no era solo una serpiente enorme. Según el folclore africano, el Grutslang fue una de las primeras criaturas creadas cuando el mundo aún era joven. Era tan fuerte, tan inteligente y tan peligrosa que los dioses decidieron dividir su poder en dos animales diferentes. De esa separación nacieron los elefantes, símbolo de fuerza, las serpientes, símbolo de astucia. Pero la leyenda dice que al menos un Grutslang escapó de esa separación y todavía existe. Las versiones más comunes hablan de cuerpo largo de serpiente, cabeza de elefante con colmillos enormes, escamas oscuras extremadamente resistentes, ojos brillantes capaces de ver en la oscuridad. Su tamaño, según las historias, podía superar fácilmente los 15 o 20 metros de longitud. Habita en la llamada la Cueva de las Maravillas. Según las historias, esta cueva está llena de diamantes, oro, piedras preciosas. Esto convirtió la leyenda en algo aún más fascinante. A diferencia de muchos monstruos del folclore, el Grutslang no siempre era un asesino impulsivo. En algunas historias se decía que era inteligente y calculador. Incluso se creía que podía negociar con los humanos. También se dice que el Grutslang es casi inmortal y que ha vivido durante miles de años en las montañas de África, observando cómo las civilizaciones humanas aparecen y desaparecen, mientras él permanece escondido en la oscuridad de su cueva, protegiendo su tesoro y esperando a que alguien lo encuentre. Mencionado en tradiciones orales de Sudáfrica y posteriormente registrado por exploradores europeos entre el siglo XVII y XVIII. 9. Blemis, África y Grecia. Durante más de 1000 años,
Exploradores, cronistas y cartógrafos hablaron de una de las criaturas más extrañas jamás descritas, los Blemis. Seres humanoides que, según los relatos, no tenían cabeza. En lugar de eso, sus ojos, nariz y boca se encontraban directamente en el pecho con hombros extremadamente anchos. A pesar de su apariencia extraña, muchos relatos afirmaban que eran completamente funcionales como humanos. Podían caminar, cazar y vivir en comunidades. Lo más sorprendente es que estas historias no aparecieron una sola vez. Se repitieron durante siglos en textos, mapas y relatos de viajeros. Mencionados por el historiador griego Heródoto alrededor del 450 a.C., quien hablaba de pueblos extraños en África. Posteriormente aparecen en textos romanos y mapas medievales. Siglos después, el escritor romano Plinio el Viejo también mencionó criaturas similares en su obra Historia Natural. En estos textos se hablaba de pueblos con características físicas muy inusuales que vivían en regiones remotas del continente africano. La mayoría de los relatos situaban a los Blemis en regiones del noreste de África, especialmente cerca del actual Sudán, Etiopía, Egipto. En la antigüedad, estas zonas eran consideradas territorios desconocidos para los europeos. Por eso, muchas historias fantásticas nacieron alrededor de ellas. Durante siglos, los Blemis representaron algo muy poderoso en la imaginación humana, la idea de que, más allá de las fronteras conocidas, podrían existir pueblos completamente diferentes a nosotros. En un mundo donde gran parte del planeta era aún un misterio, historias como estas recordaban que lo desconocido podía ser tan fascinante como aterrador. Y que tal vez, en los rincones más lejanos del mundo, podrían vivir seres que desafiaban todo lo que creíamos posible. Nos acercamos al final del video, quédate, porque hemos reservado ese lugar para una criatura que aterrorizó a todo un imperio por miles de años. 10. Camazotz, civilización maya. En la mitología maya aparece una criatura asociada directamente con el inframundo, el Camazotz, un dios murciélago gigantesco. En algunos textos sagrados se describe como una criatura que habita en la casa de los murciélagos, dentro del inframundo maya, y su función era simple: decapitar a quienes entraban en su territorio. Las representaciones mayas muestran a Camazotz como una criatura híbrida aterradora: cuerpo humanoide, enormes alas de murciélago, cabeza monstruosa con colmillos largos, orejas puntiagudas, garras capaces de cortar carne. Pero hay un detalle que se repite en muchas representaciones: un cuchillo o arma afilada en lugar de nariz. Esto simbolizaba su capacidad para cortar cabezas instantáneamente. En algunos relatos se describe que sus alas producían un sonido aterrador al moverse en la oscuridad, como si el aire mismo estuviera siendo desgarrado. Un detalle que hace la historia aún más inquietante es que los arqueólogos han encontrado que el mito de Camazotz podría tener una inspiración real. En América existió un murciélago prehistórico gigantesco llamado Desmodus draculae. Este murciélago vampiro gigante podía tener una envergadura mucho mayor que la de los murciélagos actuales, aunque no era del tamaño de un humano. Su aspecto probablemente resultaba aterrador para las culturas antiguas. 11. Kitsune, Japón. En Japón, los zorros no eran vistos solo como animales. Se creía que algunos podían vivir tanto tiempo, que eventualmente adquirían inteligencia y magia, y cuando eso ocurría, se convertían en kitsune. No necesariamente un monstruo, pero sí algo profundamente misterioso. Tenía la capacidad de transformarse en humano.
mujeres hermosas, ancianos, viajeros, incluso sacerdotes. Esto les permitía mezclarse entre los humanos. Muchos cuentos japoneses hablan de hombres que vivieron durante años con una mujer, solo para descubrir después que en realidad era un kitsune. Algunos kitsune son benevolentes, otros disfrutan engañando a las personas. Las primeras menciones aparecen en textos japoneses como el Nihon Shoki 720 después de Cristo. Esto demuestra que estas historias tienen más de 1300 años de antigüedad documentada. Pelaje brillante, ojos muy inteligentes, movimientos extremadamente ágiles, un aura misteriosa, pero su rasgo más famoso era la cantidad de colas. Cada 100 años podía desarrollar una nueva cola. El máximo es 9 colas. Un kitsune de 9 colas era considerado una criatura casi divina con la capacidad de ver el futuro. El kitsune se convirtió en uno de los seres más famosos de la mitología japonesa. No solo representa engaño o peligro, también simboliza inteligencia, sabiduría, transformación. Y tal vez por eso, incluso hoy en Japón, cuando alguien demuestra una astucia extraordinaria, a veces se dice que tiene la mente de un zorro. Incluso en el mundo del folclore japonés, nunca sabes si el extraño que acabas de conocer es realmente humano. 12. Amit, Egipto. En el antiguo Egipto existía una criatura que esperaba en el lugar más aterrador para la humanidad, el juicio final de las almas. Su nombre era Amit, y su función era simple y definitiva: devorar a quienes no merecían la vida eterna. Aparece en el Libro de los Muertos en el año 1550 a.C. Ese proceso de admisión era conocido como el pesaje del corazón. En esta ceremonia, el dios Anubis colocaba el corazón del difunto en una balanza. En el otro lado de la balanza estaba la pluma de Maat, símbolo de verdad y justicia. Si el corazón era tan ligero como la pluma, el alma podía continuar hacia la vida eterna. Pero si el corazón era más pesado, significaba que la persona había cometido demasiadas malas acciones. Y entonces entraba en escena Amit, una criatura compuesta por los animales más peligrosos conocidos por los antiguos egipcios. Su cuerpo estaba formado por 3 partes: cabeza de cocodrilo, parte frontal de león, parte trasera de hipopótamo. Estos 3 animales representaban algunos de los depredadores más temidos del Nilo. Esto convertía a Amit en una criatura simbólicamente imparable. Cuando el resultado del juicio era negativo, Amit devoraba el corazón del difunto, y esa persona sufría lo que los egipcios llamaban la segunda muerte. Esto significaba: el alma desaparecía para siempre. No existía vida eterna. No existía regreso. Era la aniquilación total del espíritu. Para escapar de este terrible final, solo debías ser una buena persona durante toda tu vida. Y aunque así fuera, se practicaba hechizos y oraciones que ayudaban al alma a superar los desafíos del inframundo. Uno de los amuletos más importantes era el escarabajo del corazón. Este amuleto se colocaba sobre el pecho de la momia. Su función era impedir que el corazón traicionara al difunto durante el juicio. La creencia y terror a esta criatura era tan real que acompañó la cultura egipcia durante miles de años. Recordemos que la reencarnación era la esperanza de volver a la vida, y con la destrucción del espíritu ya no sería posible. Allí lo tienes, 12 criaturas antiguas. ¿Es posible que tantas culturas diferentes imaginaran monstruos tan detallados sin que realmente existiera nada detrás de esas historias? ¿O acaso el mundo antiguo era muy diferente al que conocemos hoy? Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas criaturas fue la que más te sorprendió?
Y si te gustan estos misterios, suscríbete ahora mismo porque en el próximo video exploraremos historias aún más inquietantes. Nos vemos en el próximo misterio de este plan místico.